Que el Eterno les bendiga y que el Eterno les guarde en esta preciosa y bendita noche. Le habla su hermano y amigo Yeudi Corsino, al lado aquí de nuestro hermano y compañero Luis Ramón Dísela. En esta preciosa y bendita noche, mis hermanos que están ahí, estamos aquí nuevamente reunidos para lo que es compartir la palabra del Eterno con cada uno de ustedes. Hoy traemos un estudio de mucha importancia, de mucha edificación, como siempre, como de costumbre, para nosotros dar una enseñanza conforme a las Sagradas Escrituras, porque nuestro objetivo principal, mis hermanos, es poder educar a una gran masa de personas que no tienen conocimiento de las Escrituras. Muchas personas desconocen ciertas cosas que están en las Escrituras y tienen una intención verdadera de ellos aprender y de tener los conocimientos bíblicos que hay en las Escrituras. Hoy tenemos un tema de mucha importancia, como lo acabamos de decir, y queremos, mis hermanos, que ustedes presten atención, porque este tema va a pasar a la historia de tan importante que es, al igual que todos los estudios también que hemos dado. Mis hermanos, el estudio se llama y se titula, en el cual vamos a estar compartiendo en esta noche, ¿se puede perder la salvación? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a hablarle conforme a las Escrituras. Si la salvación se puede perder o no se puede perder. Así que, mis hermanos, quédese ahí. Nosotros vamos a hacer una oración, vamos a levantar un clamor delante del Eterno para así iniciar con el desarrollo de este estudio. Así que de inmediato oremos para así entrar en el desarrollo y la explicación de este tema súper importante. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, Elohim poderoso, Elohim de Israel, mira que en esta noche venimos delante de tu presencia dándote las gracias, dándote la honra, dándote la exaltación, porque tú eres digno eternamente y para siempre de recibir todo esto, Padre amado. Tú eres quien nos da la vida, tú eres quien nos da el conocimiento en tu palabra, tú eres quien nos da el discernimiento, tú eres quien nos da la sabiduría eterna. Y en esta noche en tus manos nos encomendamos y nos depositamos como siempre, como de costumbre. Eterno, a ti, Padre amado, te adoramos, Padre amado, te adoramos a ti únicamente, Eterno. Mira a cada persona que está ahí, que está viendo este estudio. Mira a aquellos que han de ver también este video, este estudio más adelante. Bendícelo con salvación de sus almas, que ellos puedan entender el propósito, Padre amado, de la salvación, que cada estudio que nosotros hacemos es con el objetivo únicamente, Padre amado, y principalmente es que ellos puedan entender los propósitos, Padre amado, para los cuales nosotros como seres humanos fuimos creados. Bendice a cada una de esas personas, Padre amado, trata con ellos, porque sabemos que tú eres el único que cambia y que transforma a cada persona que se acerca a ti, Eterno. En el nombre de nuestro justo Salvador y Mesías Redentor, te damos las gracias, Padre amado, por hacernos llegar con vida a este tiempo, por este maravilloso día en esta noche en la cual estamos reunidos nuevamente aquí. Por los méritos de nuestro Mesías y Salvador te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, vamos a iniciar con este estudio. ¿Se puede perder la salvación? Vamos a ver qué nos dice la Biblia, qué nos dice las Sagradas Escrituras. Primeramente, nosotros debemos de entender y de saber cuál es el significado de la salvación. Porque muchas personas hablan de la salvación, pero no saben ni siquiera lo que es la salvación. Entrando con la introducción, vamos a darle el significado de la salvación, que nos dice lo siguiente. En las Sagradas Escrituras, la palabra salvación significa liberación espiritual. Presta atención. Dios, el Eterno, nos liberta del poder del pecado y de la muerte eterna cuando nos arrepentimos y nos acercamos a Él. Escuche bien, en la Sagrada Escritura la palabra salvación significa liberación espiritual. ¿Por qué razón?
porque Dios nos liberta del poder del pecado y de la muerte eterna. Cuando nos arrepentimos y nos acercamos a Él, una vez que alguien acepta y recibe a Yeshua como su Salvador, obtiene este maravilloso obsequio. Aquí es donde comienza la salvación. ¿Qué es la salvación? Como nos acaba de decir aquí, como nos acaba de definir, significa liberación espiritual. Que nuestra alma, que es espiritual, ahora ha pasado de condenación a lo que es la vida eterna, de una promesa que el Eterno nos ha hecho y nos ha dado a nosotros. Eso es la salvación. Cuando el Eterno nos rescata, cuando el Eterno rescata nuestra alma, que es espiritual, el Eterno rescata nuestras almas de ese mal camino en el cual nosotros por nuestra propia cuenta decidimos elegir cuando estábamos en el mundo. Pero ahora que nosotros hemos aceptado al Eterno, entonces el Eterno, nuestra alma espiritual, la ha salvado. Eso es salvación, mis hermanos. Significa liberación espiritual. Nuestras almas espirituales son libres y ahora han pasado de ser condenadas a tener salvación y vida eterna. Y como nos sigue diciendo ahí, nos dice que cuando nos arrepentimos y nos acercamos a ella, el Eterno, una vez que alguien acepta y recibe a Yeshua como su Salvador, obtiene este maravilloso obsequio. Aquí es donde comienza la salvación. Nosotros hemos explicado en otras ocasiones, en otros estudios, acerca de que la salvación, mis hermanos, va en un orden. Cuando nosotros aceptamos y reconocemos a Yeshua como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, a ese que el Eterno envió para salvarnos y redimirnos, nosotros por medio de Yeshua llegamos a la salvación que nos da el Eterno por medio de Él. El Eterno escoge a sus escogidos antes de la creación de todas las cosas. Sí. O sea que antes del Eterno crear el mundo, crear todo, ya el Eterno sabía quiénes son sus escogidos, quiénes van a ser salvos por el Eterno. Sí. Porque el Eterno creó todo basado a un plan, a un proyecto, que es el proyecto Mesías, que estaba con el Eterno antes de la creación del mundo. Entonces el Eterno, pensando en ese plan, sabía cuáles iban a ser sus escogidos, a qué pueblo Él iba a elegir y a quienes Él iba a salvar para darle la salvación y la vida eterna. Esa es la predestinación. Aunque muchas personas lo nieguen, muchas personas no quieren creer esto, sí existe la predestinación, mis hermanos. El Eterno sabe quiénes son sus escogidos desde antes de la creación del mundo y de todas las cosas. Sí. Eso es así. Ahora bien, ya luego de haber explicado lo que es el significado de la salvación, vamos a ver ahora lo que nos dice acerca de lo que es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna en sí? Otra cosa que las personas no entienden acerca de la vida eterna. La vida eterna, por eso se le llama vida eterna, porque el Eterno le da vida para siempre, vida eterna, vida por todos los siglos de los siglos y por toda la eternidad a sus escogidos. Cuando el Eterno elige a una persona para la salvación, el Eterno lo sella con la misma salvación y le da vida eterna, mis hermanos. Entonces, luego de que el Eterno sella a sus escogidos con la vida eterna, nadie ni nada puede quitarle, puede arrebatarle la salvación, la vida eterna a aquellos escogidos, los cuales el Eterno ha elegido para darle la vida eterna. Nadie puede perder la salvación que el Eterno nos da a nosotros cuando el Eterno nos escoge. No es que después que una persona es creyente va a andar haciendo todo lo que le da la gana, que va a andar haciendo esto, que va a andar en pecado, haciendo todas las cosas que son contrarios y las cosas que son desagradables delante del Eterno. No queremos decir eso. Ahora, la persona que es escogida por el Eterno, esa persona nunca va a andar ni nunca va a pensar en la antigua manera de vivir. ¿Por qué? Porque ya el Eterno lo escogió para la salvación. Nosotros como creyentes sí podemos tener dificultades en este camino, porque este camino, mis hermanos, es para los valientes.
Pero el que es escogido nunca se va a apartar del camino. Pueden venir piedras de tropiezo, pueden venir muchos ataques, pueden venir cierta prueba a la vida de los creyentes, de los escogidos, pero esa persona no va a perder la salvación. Esa persona se va a mantener firme. Estamos hablando de los que son escogidos de verdad. Porque hoy en día se enseña que todo hay que estar en una iglesia, en 4 paredes, y tú lo ves allí diciendo gloria a Dios, aleluya. Muchas personas creen que porque ese tipo de personas están en una iglesia, ellos creen como que van a ser salvos. No, hay muchas personas que están en congregaciones, que se están congregando y no son salvos. Y muchas personas cuando ven esto, hablando en el sentido de los impíos, cuando los impíos ven a una persona que tiene 10, 15, 20 y hasta 25 años en una congregación, dicen, pero fulano de tal se descarrió. Ese perdió su salvación ya porque abandonó la iglesia, abandonó el camino de Dios. Eso piensa el impío, porque el impío no tiene conocimiento de lo que es la salvación en sí, del significado de lo que es la vida eterna también. El impío piensa de esa manera, pero no todo el que está en una congregación es salvo. Claro. Hay muchas personas que están en congregaciones y no son salvos porque el Eterno no lo ha escogido. El que es escogido no pierde su salvación porque ya el Eterno lo escogió. El Eterno lo eligió para la salvación y esa persona se va a mantener firme hasta el fin. Escuche esto y presta atención. Cuando tú dices que un creyente pierde la salvación, tú estás diciendo que no es escogido. ¿Quién no es escogido? Porque lo escogido nunca va a perder la salvación. Exacto, porque el Eterno lo cogió a esa persona para ser salvo. Para ser salvo. Cuando una persona decide seguir al Creador, nunca va a querer apartarse del camino de la Torá y del Eterno. Exactamente. Porque ya el Eterno lo ha escogido para la salvación. Sí. Ya el Eterno lo ha sellado. El Eterno ya lo ha redimido por medio de aceptar a Yeshua como el Mesías Redentor de Israel y del mundo. El que es salvo, el que es escogido verdaderamente por el Eterno, no pierde su salvación. Porque si nosotros decimos eso, entonces estamos diciendo que lo que tuvo que padecer el Mesías en el madero fue hecho en vano. Que la salvación del Eterno, que todo lo que predicaron y proclamaron el mensaje de la salvación lo hicieron en vano, que todo esto quedó en el olvido, que ya eso no tiene validez, que ya esto quedó en el vacío. Y hay que tener cuidado con eso, porque cuando decimos que una persona puede perder la salvación, una persona que es escogido de verdad, entonces estamos diciendo que las mismas escrituras nos están mintiendo a nosotros. El que es escogido verdaderamente, porque una persona no entiende lo que es un escogido. Un escogido, hablando en las escrituras, es una persona que el Eterno ha predeterminado, escuche bien, para elegirlo, para redimirlo, para darle vida eterna. No importa la vida que se encuentre. Pero si esa persona, en el estado de vida que se encuentre, esa persona ha conocido y se le ha revelado el fundamento y la esencia de la salvación, esa persona va a venir a los caminos del Eterno porque el Eterno lo eligió. Esa persona no se va a apartar del camino. Por eso usted ve que muchos inician en estos caminos y tienen una gran cantidad de años y se han ido. Y muchos dicen, pues fulano de tal perdió la salvación. Esa persona no perdió la salvación. Esa persona nunca conoció lo que es la salvación. Porque muchos están en las congregaciones, vuelvo y les repito, y no saben lo que es la salvación. Así que vamos nosotros a destaparnos de nuestro cerebro, vamos nosotros a sacarnos eso de nuestra mente, de que la salvación se puede perder. Hay que sacarse eso porque entonces estamos contradiciendo a la palabra del Eterno. Y la palabra del Eterno no se equivoca, no se contradice. Quienes se contradicen y se equivocan son los seres humanos. El Eterno no se equivoca. Así que vamos a continuar. ¿Qué es la vida eterna? Presta atención. La vida eterna es una promesa de vida para siempre con Dios, con el Eterno. Él hace esta promesa diciendo, cree, obedece y tendrás vida eterna. Escuche bien lo que es la vida eterna. Es una promesa de vida para siempre con Dios. Él hace esta promesa diciendo, cree,
obedece y tendrá vida eterna. Cuando una persona cree y obedece, esa persona tiene vida eterna. Esa persona es salvo. Nadie le puede arrebatar la salvación. Nadie le puede quitar su salvación. Porque ha creído en aquel que creó los cielos y la tierra. Ha creído en el Mesías que envió a aquel que creó los cielos y la tierra. Y ha obedecido su palabra. Entonces, estos son verdaderamente los que tienen la vida eterna. El que cree y obedece. El que dice, yo voy a obedecer los mandamientos de mi Padre. Yo creo en el Mesías que Él envió. Yo creo en Él porque Él es mi creador. Yo creo que existe el Eterno. Esos son los escogidos, los que no niegan la verdad, los que no niegan las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Y ya cuando una persona está convencido 100% de lo que es la salvación y la vida eterna, esta persona ya se asegura que tiene la vida eterna, tiene la salvación y no puede perderla. Cuando una persona está en una congregación y se aparta del camino, es porque esa persona nunca fue nada. Ni tuvo la vida eterna. Ni tuvo la vida eterna porque no es cogido. Exactamente. ¿Por qué? Porque muchas personas están en la congregación y duran muchos años en la congregación o en la iglesia. Vuelven a lo mismo. Vuelven a lo mismo. Es porque esa persona nunca fue nada, nunca fue creyente. Exactamente. Fue que se declaró. Se declaró lo que era. Lo que era. ¿Tú me entiendes? Porque hay muchas personas que están en la congregación y están practicando el pecado escondido. Exactamente, oculto. Oculto. ¿Cuántas personas no están en la iglesia y son más malos que un impío? Son más malos que un impío. Ellos dicen que Dios ya me dio la salvación porque yo estoy visitando una congregación, estoy en una iglesia y ya yo soy salvo. Entonces hay que sacarse esa idea errónea también de que una persona es salvo estando en 4 paredes. Si nosotros como creyentes debemos siempre de congregarnos, porque hay que congregarse, mis hermanos, pero nosotros no podemos tener ese pensamiento erróneo de que la salvación está en 4 paredes. Sí hay que congregarse, pero no podemos limitar la salvación a 4 paredes. Si una persona se fue, que esa persona pidió la salvación, todo el que se vaya, abandone estos caminos y regresa al mundo, regresa a su antigua manera de vivir, nunca conoció la salvación ni se le reveló tampoco. Claro, porque hay muchas personas que en su país no tienen congregación donde congregarse. Exactamente. Y se congrega en su casa. ¿Tú me entiendes? Y va a ser salvo por eso. Exacto. ¿Tú me entiendes? Porque la salvación no depende de una iglesia, sino del Creador. El Creador de los cielos y la tierra. Entonces eso es lo que pasa, que una persona abandona una iglesia, abandona una congregación y se le dice, fulano de tal ya no es salvo porque dejó una iglesia, dejó una congregación, dejó de congregarse en 4 paredes. Sí, el creyente, para que usted tenga esto pendiente, sí debe de congregarse, porque nosotros debemos de nutrirnos del conocimiento de la palabra del Eterno, pero no podemos limitar la salvación a 4 paredes. Hay que congregarse, pero tampoco podemos inventarnos dogmas doctrinales por nosotros mismos, porque entonces le estamos quitando la palabra del Eterno para agregar conocimiento de nosotros propios, que no es bíblico. Entonces hay que cuidarse de eso. Si usted ve que una persona se apartó de los caminos y se fue y que tuvo tantos años en una congregación, deje a esa persona, porque esa persona nunca conoció lo que es la salvación y nunca tuvo la vida eterna. Porque los escogidos, por más cosas que le vengan a sus vidas, nunca vamos nosotros a abandonar los caminos. Podemos tener dificultades, pero nunca nos vamos a salir del camino. Porque el escogido es escogido y va a estar firme hasta el fin. Va a estar ahí, va a estar perseverando, mis hermanos, por encima de todo. Confiando, obedeciendo y creyéndole al Eterno. ¿Por qué? Porque ha sido escogido. Y a esa persona se le ha dado la salvación y la vida eterna. Y nadie puede quitarle ni la salvación ni la vida eterna. Porque ya el Eterno lo selló como escogido. Le dio la vida eterna. Tú vas a ser salvo. Entonces, cuando el Eterno, mis hermanos, da la vida eterna, cuando el Eterno, mis hermanos, nos da lo que es la salvación, ¿quién puede hacer lo contrario al Eterno? ¿Quién puede quitarle la vida eterna a esa persona que el Eterno selló con la salvación? Dígame usted. Nadie. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa línea de pensamientos que se viven enseñando por ahí, que no son nada bíblicos, ni son nada que tienen un fundamento en las Escrituras. Vamos a continuar. Nos dice aquí un comentario acerca de lo que es la vida eterna. Nos dice aquí, haciendo un análisis
lógico, podemos entender que para un creyente perder la salvación, la vida eterna tendría que ser retirada. Escuche bien, que para un creyente perder la salvación, la vida eterna tendría que ser retirada. O sea, ¿qué nos da esto a entender a nosotros? Que después que el Eterno escoge a una persona, lo elige para la salvación, lo elige para tener la vida eterna, y que ahora el Eterno decida ahora de quitarle la vida eterna y rechazarlo, entonces el Eterno tendría que desaparecer y tendría que abolir y tendría que quitar lo que ella estableció, que fue darle como recompensa la vida eterna a sus escogidos. Y nosotros siempre enseñamos que el pueblo escogido es el pueblo de Israel. Sí. Aquel que está en el Medio Oriente, esa pequeña nación Israel, fue que el Eterno le dio pacto y promesa. Ahora muchos se pondrán a pensar y dirán, entonces yo tengo que ser judío, yo tengo que guardar todas las cosas de los judíos para ser salvo. Para tú ser salvo, tú ni siquiera tienes que convertirte al judaísmo, no. Tú aceptando al Mesías, a Yeshua, que es el Mesías Redentor, que nació en Israel, porque su descendencia es israelita, tú pasas a ser directamente del pueblo escogido, que es Israel. Siempre le hemos explicado eso. Tú no tienes que convertirte al judaísmo, tú no tienes que guardar las leyes judías de que para tú ser salvo, porque hay leyes judías que los mismos judíos se han inventado. Ahora tú sí tienes que guardar los mandamientos que el Eterno le dio a ese pueblo. Eso sí tú debes de guardar para tú entrar en el pacto de la salvación. Entonces muchas personas se consideran salvos, pero rechazan lo que tiene que ver con los pactos, con la promesa, y rechazan a esta pequeña nación que está en el Medio Oriente, que se llama Israel. Los rechazan. Entonces hay peligro, mis hermanos, cuando una persona que dice yo soy salvo, pero rechaza las escrituras indirectamente, sin querer o proponérselo. Entonces hay una contradicción porque no se le ha revelado la salvación ni ha tenido la vida eterna. Entonces, ¿quiénes son los que tienen la vida eterna para siempre? ¿Quiénes son los que tienen la salvación? Los que se le ha revelado todo. Estos tienen la vida eterna y la salvación que nadie puede quitársela, porque fue el Eterno quien los escogió, fue el Eterno quien los eligió para redimirlos y para darle todas estas promesas. Vamos a continuar. Nos sigue diciendo ahí otro comentario con lo relacionado a esto, a la vida eterna. Nos dice, si a un creyente genuino, presta atención y escuche, si a un creyente genuino y auténtico se le ha prometido vivir para siempre, ¿cómo entonces Dios puede romper esta promesa quitándole la vida eterna? Escuche bien, si el Eterno a sus escogidos, el Eterno le prometió lo que es vivir para siempre, entonces ¿cómo nosotros ahora podemos decir que ya todo eso un creyente puede perderlo porque ya el Eterno le quitó la vida eterna? Entonces usted cree como que el Eterno es hombre para el Eterno equivocarse. Usted cree que el Eterno es hombre para el Eterno contradecirse. El Eterno no falla. El Eterno, mis hermanos, es el creador de todo, de lo visible y de lo invisible. El Eterno es quien gobierna este mundo. El Eterno fue quien lo creó. Y el Eterno sabe que desde antes de la creación de todas las cosas, el Eterno sabe quiénes son las listas de sus escogidos. Y ya eso han sido sellados con el sello de su espíritu para la salvación. Claro, porque el Eterno sabe quién va a ser salvo y quién va a ser condenado. Exactamente. Y eso es lo que pasa. Entonces, cuando una persona dice, no, que se puede perder la salvación porque si fulano de tal comienza a pecar, que si fulano de tal comienza a hacer lo contrario, a fornicar, a adulterar, a matar, a asesinar, a violar. Escúcheme, una persona que supuestamente creyente, entre comillas, que es creyente y comienza a practicar la vida del pecado, vuelve al mundo, esa persona nunca ha conocido la salvación. No se le ha revelado, nunca la ha conocido. Todo el que vive en su manera antigua de vivir se hace pasar por un creyente que cree en el Eterno. Esa persona no conoce la salvación. La salvación la tienen aquellos que se le ha revelado todas las cosas. Y el Eterno tiene lo que es una promesa para estos que son escogidos. Y cuando a ti no te enseñan a guardar los mandamientos,
Eso es igualito que tú estás en el mundo. Exactamente. Cuando usted no se le enseña Sí, a guardar los mandamientos, cuando usted no se le enseña a obedecer a su creador, y usted está en el mundo. Tú estás en el mundo. Entonces, ¿cuántas iglesias hoy en día que nosotros vamos ahora a denunciar, nosotros vamos ahora a atacar a todas esas iglesias, a esas congregaciones que supuestamente que le sirven a Dios, pero a sus miembros Sí. no le enseñan a guardar mandamientos? No le enseño. A sus miembros no le enseñan a que tienen que ser obedientes a su creador. A sus miembros no le enseñan que tienen que amar a su prójimo. No le enseñan nada que tenga que ver con la salvación y de que ellos van a ser salvos. Todas esas personas, puede haber 1 millón de iglesias y pueden estar llenas de miembros, de personas que asisten y se congregan en esas congregaciones. Pero si a esa persona no se le ha revelado la salvación, esas personas no son salvos. Hay miles de religiones, hay miles de congregaciones, y a esas congregaciones no se les ha revelado la salvación. ¿Por qué? Porque se han inventado dogmas doctrinales de ellos mismos y han rechazado las escrituras, las han tirado a un lado y se está enseñando lo que ellos supuestamente han creído y que eso tiene que ver con la vida eterna. Hay muchas congregaciones, mis hermanos, que el Eterno no habita, el Eterno no está en ese lugar porque no se está obedeciendo al mismo Eterno. Para que usted tenga eso pendiente. Ahora vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a hablar ahora de lo que es la nueva vida de una persona que es sellado con la salvación. Preste mucha atención a esto. Nos dice lo siguiente: la nueva vida de una persona que es sellado con la salvación. Nos dice que cuando una persona deja de vivir conforme a los deseos de este mundo y reconoce su estado de vida desagradable ante Dios, recibe una nueva mente. Escuche bien. Una persona que deja de vivir conforme a los deseos de este mundo, esa persona ahora pasa y reconoce su estado de vida que es desagradable ante el Eterno y ahora recibe una nueva mente. Los escogidos tienen una mente renovada, una mente que el Eterno ahora le ha puesto para que entiendan todas las cosas. Entonces, los salvados, los que el Eterno ha sellado con la salvación, los que no pierden la salvación van a entender todas las cosas. Por eso usted ve que muchas personas han dejado muchas congregaciones, han abandonado. ¿Por qué? Porque no han entendido nada, porque en esas congregaciones no se les ha revelado lo que es la salvación. Y muchas personas tienen este pensamiento, que en todas las iglesias que existen está la salvación. Están equivocados todos aquellos que creen eso. Porque hay muchas personas que han levantado ministerios, han levantado grandes concilios, pero el Eterno no habita en ese lugar. El Eterno no le ha revelado la salvación a esa persona. Entonces, nosotros debemos de entender esto para que nadie nos venga a engañar. Nos dice que una persona que ha dejado de vivir con una mente antigua y ahora tiene una mente nueva, porque ahora esa persona obedece a su creador y ha dejado todas las cosas desagradables que al Eterno no le gustaba. Ahora esa persona tiene una mente renovada, porque el escogido tiene una mente renovada. No como hay muchas personas que están en congregación y han vuelto al mundo, esos no conocieron la salvación. Esas personas nunca tuvieron la salvación. Esto no es de que porque ya tú eres salvo y tú tienes la vida eterna, tú puedes hacer lo que te da la gana porque ya tú no vas a perder la salvación. No, el que es escogido por el Eterno, el que es creyente y guarda su palabra, nunca va a practicar el mal ni el pecado, porque ya murió su antigua manera de vivir. Ya murió aquella antigua mentalidad, ya todo eso quedó en el olvido. Ahora es una nueva criatura, como lo dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Entonces, aquellos que se le ha sellado con la salvación, que nadie se la puede quitar ni arrebatar, nunca van a volver al mundo. Escuche bien, el que es escogido para la salvación no vuelve atrás, no da un paso hacia atrás, sino que sigue firme en el camino del Eterno hasta el fin. Vamos a continuar, mis hermanos. Nos dice que la antigua manera de vivir de una persona servía a las pasiones y deseos. Ahora la nueva mentalidad renovada de esa persona que ha sido escogido para la salvación, ahora sirve a Dios, sirve al Eterno, escuche bien, confirmando lo que acabamos de decir, y hace aquello que es agradable para Él. El Eterno Yahweh nos renueva y santifica. Él produce en nuestros corazones esos sentimientos, esperanzas,
y deseos que son la evidencia de que somos considerados como sus hijos adoptivos, que nuestra esperanza es genuina y que nuestra recompensa y salvación están aseguradas. Escuchen bien, los que son escogidos para la salvación nunca van a mirar hacia atrás, como le acabamos de decir. Ahora, a esta persona se le ha revelado la salvación, se le ha dado a entender lo que es la vida eterna. Y ahora, como es una persona escogida, ya el Eterno la ha traído a su camino, entonces esa persona va a seguir lo que es firme hasta el fin, obedeciendo, cumpliendo con la palabra del Eterno, cumpliendo con los mandatos, cumpliendo con la obediencia absoluta a su Creador. Estamos hablando de los que son escogidos de verdad, porque la salvación no se pierde. Todo aquel que es escogido para la salvación y la vida eterna no pierde la salvación, porque ya el Eterno lo ha escogido, y lo que el Eterno escoge, lo que el Eterno elige, lo que el Eterno ha predestinado para algo, para recompensarlo, para un pacto, para una promesa, nadie puede contradecir o hacer lo contrario a esto. Porque ¿quién puede con el Creador de todo? Claro, nadie puede contradecir la palabra del Eterno. Sí, porque el Eterno coge una persona, el Eterno sabe que nunca se va a apartar de él. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Porque el Eterno sabe el futuro de esa persona. Y estos son los verdaderos escogidos, claro, los que se mantienen firmes. No como muchos que supuestamente conocieron y que la verdad, dicen, yo conocí la verdad y conocí la salvación, pero ahora estoy apartado. No se les reveló la salvación, ni se les reveló lo que es la vida eterna. Esa persona estuvo esclavizado en sus propias emociones erróneas, y estuvo en un lugar pensando que era salvo en ese lugar porque simplemente iba a escuchar palabra allí. Pero no todo aquel que escucha palabra allí y va y dura 1 hora o 2 horas escuchando a una persona hablando de la palabra, no significa que esa persona sea salvo. Porque cuántos impíos hay que uno le predica la palabra y le habla acerca de la salvación. Y por eso no significa que ellos van a ser salvos, porque nosotros le estamos enseñando la palabra. Si no se les ha revelado la salvación a ellos, y si a esas personas no se les ha escogido para la salvación y la vida eterna, esa persona nunca se le va a revelar estos misterios, estos secretos. Porque los escogidos, el Eterno sabe quiénes son. Los escogidos entenderán todas las cosas. Los escogidos, mis hermanos, se les revelará todo, porque son escogidos. El Eterno tiene un plan desde antes de la fundación del mundo con ellos, y se le ha sellado con la salvación y la vida eterna, y nadie puede arrebatarle esto, ni Satanás. Entonces, el que es escogido se mantiene firme, no va a hacer lo contrario, no va a volver al mundo, no va a volver a practicar la vida de pecado que vivía en el mundo, no, porque ha sido escogido. Y cuando entra en el camino, esa persona va a estar firme, aunque vengan todas las dificultades sobre sus vidas, como a nosotros mismos. ¿Cuántas cosas no nos han venido a nosotros que somos jóvenes, que estamos en estos caminos, y ya tenemos unos añitos en estos caminos, pero nos hemos mantenido firmes? Que un joven que está en estos caminos, que no esté claro de lo que es la salvación, que no se le ha revelado lo que es la salvación y la vida eterna, no se va a mantener firme. Pero el que es escogido, mis hermanos, va a estar firme. Aunque venga lo que venga, estará firme, porque se le ha sellado con la salvación y no la puede perder, porque el Eterno fue quien se la dio. Para que usted entienda todo esto. Entonces, otro comentario que nos dice aquí, con lo que le acabamos de leer, nos dice lo siguiente, que es evidente, escuche bien, es evidente que si alguien se vuelve a su antigua forma de ser, su antigua mente ama al mundo y satisface sus deseos, de manera que podemos darnos cuenta que ese tipo de personas nunca han conocido lo que es la salvación dada por Dios. Lo que le acabamos de decir, aquí no lo confirma. Que una persona que vuelve al mundo, vuelve a su antigua manera de vivir, a satisfacer sus deseos carnales, a pegarse a los deseos de este mundo, a los rudimientos de este mundo, al sistema corrupto de este mundo, esa persona nunca se le reveló la salvación. Porque el que es salvo para la vida eterna y es escogido para el eterno, nunca se va a apartar del camino, mis hermanos. Claro. Porque eso está en las escrituras. Porque hay muchas personas que conocen la escritura, conocen los mandamientos. Conoce todo, pero no es escogido. y no se le ha revelado. Claro, cuando una persona no es escogido, tú puedes conocer la escritura, tú puedes conocer todo
todo lo que es para tu salvarte. Pero si tú no has cogido, tú no vas a entender la tú salvación. nunca vas a entender la salvación. Exactamente. Porque tú no eres escogido. Porque no eres escogido ni se te ha revelado. Así mismo. Entonces ahí es que está, mis hermanos, lo que es la diferencia. En tú saber lo que es la salvación y tú saber si se te ha revelado la salvación. Porque muchas personas saben lo que es la salvación. Hay muchos impíos que tú le hablas, defíneme lo que es la salvación y su significado y su etimología. Y ellos te dicen, la salvación es esto y esto y esto. Pero ellos no se les ha revelado la salvación. Y por eso no pueden entrar en este camino. Porque no se les ha revelado. Y muchas personas, muchos impíos no les interesa la salvación también. No les interesa tampoco. ¿Tú me entiendes? Porque a ellos no les interesa la salvación porque les gusta estar en el pecado. Les gusta estar en el pecado de Satanás. El pecado y todas esas cosas. Entonces, mis hermanos, para que usted entienda esto. Una cosa es usted conocer lo que es el significado de la salvación. Y otra cosa es usted entender que se le ha revelado la salvación. Por más que usted vea personas que supuestamente eran creyentes y han vuelto al mundo, a esa persona nunca se le reveló la salvación. El Eterno nunca tuvo un pacto con esa persona. El Eterno nunca lo tuvo en sus planes, ese tipo de personas. Porque los que son escogidos se mantienen firmes, se mantienen estables, se mantienen parados en la brecha, perseverando hasta el final por encima de todas las cosas que vengan sobre la vida. Porque estos caminos no es como lo pintan, todo es color de rosa, no hay ataque, no hay problema, no hay dificultades. Este camino, por eso se dice que este camino es solamente para los valientes. Para los valientes, este camino no es para cobardes. Entonces, los que son escogidos para la salvación, que nadie se la puede arrebatar, son personas que son valientes, que se han atrevido a abandonar los deseos de este mundo, se han atrevido de abandonar las cosas de este mundo, se han atrevido a abandonar todas las cosas corruptas, se han atrevido a abandonar el pecado y ahora han decidido mantenerse en la brecha, buscar de su creador y se le ha revelado la salvación. Esos son los escogidos, lo que se le ha revelado la vida eterna y la salvación. El que le dice no al mundo y le dice sí a la cosa del eterno. Porque hay muchas personas que, pues más que usted vea que confiesan con su boca, yo me arrepentí, que ya yo busco de Dios y todo esto, y usted lo ve que al tiempo vuelven a su antigua manera de vivir, no se les reveló la salvación. Entonces, los que son escogidos no van a pecar, no van a adulterar, no van a fornicar, no se van a rebelar en contra de su creador, no van a volver al mundo ni siquiera a pensarlo, porque ya se ha sellado con la salvación y nadie se la puede quitar. No puede perder la salvación porque se la dio el creador de los cielos y la tierra. Eso es para que usted entienda que el que es salvo por el Eterno, que es sellado con la salvación, no pierde la salvación. Así que vamos a sacarnos eso de la mente. No nos llevemos de ciertas personas, de línea de pensamiento, de corriente que andan por ahí, que no, que la salvación se pierde. Hay muchas personas que están en congregaciones y el predicador o el pastor le pregunta, ¿qué usted hace aquí? ¿Sabes qué dicen ellos? No, yo estoy aquí buscando mi salvación. Ah, pues se te perdió la salvación. Porque buscan la salvación en 4 paredes. Sí. Escuchen, usted congregarse no es para usted buscar una salvación, porque el Eterno no da la salvación en 4 paredes. Y nosotros sí, mis hermanos, estamos a favor de que las personas deben de congregarse, para que no se malinterprete. Nosotros no congregamos, hay que congregarse. Pero usted no debe delimitar la salvación, vuelvo y les repito, a un lugar encerrado, porque el Eterno no le ha dado la salvación a la persona para que la busquen en un lugar. Si tú no eres escogido, tú nunca vas a tener la salvación. Y no digas que tú perdiste la salvación, porque si tú dices eso, a ti nunca se te reveló lo que es la salvación. Para que usted entienda conocimiento. Vamos a continuar ahora. Vamos a hablar acerca de lo que es la seguridad de nuestra salvación. Porque el que es escogido, mis hermanos, está seguro de su salvación. El que es escogido para la vida eterna está seguro de que ya tiene la vida eterna. Se mantiene en estabilidad, como la acabamos de decir hace un momento. Vamos a estar repitiendo esa palabra. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es la seguridad de nuestra salvación. Nos dice lo siguiente. Si somos verdaderamente creyentes, nunca perderemos nuestra salvación. Porque Dios es el que salva. Escuche bien, el eterno Yahweh es el que salva. Y como Él es el que salva,
Él es el que nos sostiene en nuestra salvación. Para que usted vea que aunque muchas personas dicen por ahí que tú puedes perder la salvación, todo eso es mentira, porque ¿quién es el que nos sostiene en nuestra salvación? El mismo que nos da el Eterno. Pues si el Eterno nos da la salvación, Él es quien nos sostiene, nadie nos la puede arrebatar, nadie nos la puede quitar. Entonces, para que usted vea que toda esa línea de pensamiento y todo el que comenta lo contrario a las Escrituras, ellos tienen choque entre ellos mismos y hay cierta discrepancia que las Escrituras no lo apoyan. Entonces nos sigue diciendo aquí que si somos verdaderamente creyentes, nunca perderemos nuestra salvación, porque Dios es el que salva, y como Él es el que salva, Él es que nos sostiene en nuestra salvación. Nos sigue diciendo, más bien ahora encontramos la seguridad objetiva de la palabra de Dios. Debemos tener confianza de que somos salvos de acuerdo a la promesa que el Eterno Yahweh nos ha declarado. Entonces, si nosotros hemos entendido lo que es la salvación, si hemos entendido lo que es la vida eterna, si hemos entendido lo que es la redención, el Eterno nos ha revelado, nos ha arrojado luz de conocimiento y hemos podido entender todo esto, nosotros nunca vamos a perder esta recompensa, porque recordemos, esta revelación acerca de la salvación solamente la tienen los que son escogidos. Una persona que no es escogido para la salvación nunca va a tener estas revelaciones, porque el que es escogido se les revela todo. Los entendidos entenderán, dice las Escrituras. Entonces, ¿debemos nosotros de estar seguros de nuestra salvación cuando el Eterno nos revela? Claro que sí. Debemos de estar seguros, debemos de estar confiados de que ya somos salvos, de que tenemos vida eterna. Y ahora a nosotros nos toca poner de nuestra parte, creer, obedecer y cumplir. Entonces, mis hermanos, vamos a leer ahora lo que nos dice las Escrituras. Vamos a leer ahora la Biblia. A muchas personas les gusta que lean los textos de las Escrituras, y nosotros, como siempre nos basamos en las Escrituras, vamos a hablarle conforme a las mismas Escrituras, para que usted pueda seguir aprendiendo. Vamos a leer lo que nos dice el Salmo, capítulo 34, verso 22. Salmo, capítulo 34, verso 22. Puede buscar su Biblia y también puede ir leyendo con nosotros. Nos dice las Sagradas Escrituras, Salmo, capítulo 34, verso 22. Yahweh, redime a sus siervos, ninguno de los que confían en Él serán condenados. Escuche bien, Salmo 34, verso 22. Yahweh, redime a sus siervos, ninguno de los que confían en Él serán condenados. Entonces, si a ti se te ha revelado lo que es la vida eterna y la salvación, tú no vas a ser condenado. Porque lo dice la Sagrada Escritura ahí. Dice que no será condenado, escuche bien ahí. Yahweh redime a sus siervos, ninguno de los que confían en Él serán condenados. Si tú crees y obedeces la palabra del Eterno, si tú crees en el Eterno y pones por práctica su palabra, ya no hay condenación para ti. Vamos a seguir leyendo las Escrituras ahí mismo. Juan capítulo 5, verso 24. Vámonos para el Nuevo Testamento. Juan capítulo 5, verso 24. Estamos dando Biblia ahora, para que usted vaya anotando los textos y puede también a la misma vez ir leyendo con nosotros. Juan capítulo 5, verso 24. Miren lo que dice aquí. Les aseguro, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. Escuche bien, palabras del Mesías. Juan capítulo 5, verso 24. Les aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Escuche bien, tiene vida eterna y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. El que cree en el Mesías, el que cree que el Eterno envió al Mesías, el que cree en el que envió al Mesías, que es el Eterno, ese tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿cómo es posible que si ya nosotros hemos conocido al Mesías, hemos conocido lo que es la revelación de las Escrituras, lo hemos aceptado a Él como Mesías, cómo ahora hay muchas personas que se atreven a decir que nosotros podemos perder esa salvación? Entonces, lo que el Mesías padeció en el madero fue en vano entonces. Entonces ya eso no tiene validez, porque todo lo que pasó en el madero y lo que tuvo que padecer y todo eso entonces no tiene validez si decimos que la salvación se puede perder.
Eso para que usted vea que hay ciertas discrepancias, hay ciertos choques. Todo aquel que no cree en las Escrituras, todo aquel que no cree en el Mesías, todo aquel que no cree que el Eterno envió al Mesías, entonces nunca se le ha revelado la salvación. Porque aceptar al Mesías es el primer paso de la salvación. Y dice ahí que les aseguro, Juan capítulo 5, verso 24, les aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que pasó de muerte ¿a qué? A vida. Entonces ya no hay condenación para los que aceptan al Mesías. Lo que se le ha revelado, que Yeshua es el Mesías. Por eso muchas personas hoy en día no aceptan al Mesías como su Salvador y supuestamente ellos le temen a Dios. Y han rechazado al Mesías, el mismo que el Eterno envió, lo han rechazado y dicen que son salvos, que tienen la salvación. Tú rechazando al Mesías. Y muchos rechazan el Mesías de Israel es porque no he escogido. Exactamente. Solamente los escogidos van a aceptar el Mesías de Israel. Porque se le ha revelado. Porque se le ha revelado. Exactamente. Vamos a seguir leyendo las Escrituras ahora con el próximo texto, ahí mismo en el libro de Juan. Juan capítulo 10, vamos a leer ahora versos 27 hasta el 29. Nos dice lo siguiente. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Estas son expresiones, palabras del mismo Mesías. Juan capítulo 10, verso 27 hasta el 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Escuche bien. Mi Padre que me la dio es mayor que todos. Nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, el Eterno conoce a sus escogidos. Los que aceptan al Mesías, eso se le ha revelado lo que es la salvación y la vida eterna. Nadie puede arrebatarle la vida eterna. Nadie puede arrebatarle la salvación a esta persona. Porque ya se les reveló. No a todos se les puede revelar la salvación, porque no todos tienen este privilegio. Recordemos, serán más los que se van a perder que los que se van a salvar. ¿Por qué? Porque solamente hay un remanente escogido para la salvación. Esa salvación que es eterna y para siempre, para habitar en el mundo por venir y tener la promesa que el Eterno prometió en las Escrituras. Entonces, la revelación de la salvación, mis hermanos, no es para todo el mundo. Ahora, quien el Eterno se la reveló, esas personas son más que bienaventurados porque se le ha revelado lo que es la vida eterna con la salvación. Lo que nadie puede quitar, que el mayor regalo, la bendición más grande, la vida eterna. ¿Y qué mayor regalo que este? Que el Eterno te da a ti la salvación, que nadie te puede quitar este regalo. Entonces, la salvación, mis hermanos, no se pierde de ninguna manera. Las Escrituras no apoya esas ideas, esos pensamientos que andan por ahí, que la vida eterna se puede perder y que la salvación se puede perder. El Eterno no apoya eso en su palabra, porque entonces hay ciertas discrepancias de contradicciones. Vamos a continuar. Romanos capítulo 8, verso 1, para continuar con la lectura de las Escrituras. Miren lo que dice aquí. Dice, pero ahora, presta atención, pero ahora, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yeshua, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Escuchen bien, Romanos 8:1. Por ahora ninguna condenación. Escuchen, no existe condenación. No hay condenación para los que están en el Mesías Yeshua, que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Entonces ya no hay condenación para los que viven en el Mesías. Porque recordemos que el primer paso a la salvación es aceptar al Mesías. Ya cuando nosotros damos este primer paso fue que el Eterno nos reveló, como escogido de Él, nos reveló lo que es la salvación. Ya tenemos esta promesa, somos añadidos a esa promesa. Entonces ya no hay condenación para nosotros. Entonces, si la salvación se pierde, como muchos enseñan por ahí, ¿cómo pueden entonces contradecir estos textos bíblicos que dicen lo contrario a lo que ellos enseñan? Sí. Entonces hay, mis hermanos, una discrepancia, hay una contradicción, hay un grave error. Los errores no tienen las Escrituras, no, los errores los tienen los que andan pensando de esa manera, los que creen que la salvación se pierde. La salvación del Eterno, su vida eterna, con ese la da a sus escogidos, nadie se la puede quitar. Presta atención a los textos bíblicos que se lo estamos leyendo, que los textos bíblicos son los que están confirmando todo el material que le hemos leído. Los textos bíblicos
refuerzan y nos ayudan a nosotros darle la interpretación lógica de este estudio, que la salvación no se puede perder, es algo ilógico. Entonces las escrituras no servirían de nada si pensamos eso. Pero la salvación, dicho sea de paso, solamente es para aquellos que se les ha revelado. Guárdese eso en su mente. Vamos a continuar. Efesios capítulo 1, verso 13. Efesios capítulo 1, verso 13. Miren lo que dice aquí. Dice: Vosotros también fueron incluidos en el Mesías cuando oyeron la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu de santidad prometido. Escuche bien, ustedes también fueron incluidos en el Mesías cuando escucharon la palabra de la verdad, de la buena nueva de salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu de santidad prometido. O sea, el Eterno nos sella con la salvación por medio de su Rúa, de su Espíritu. Por eso que el Espíritu del Eterno, su Rúa, no habita en personas que el Eterno no tiene plan, no tiene pacto, no tiene promesa. Entonces hay muchas personas que enseñan por ahí que el Espíritu del Eterno puede habitar en cualquier vida, de cualquier impío, de cualquier depravado, de cualquier desobediente, de cualquier maligno. No. Dice ahí que el Eterno nos sella a nosotros en la vida eterna. El Eterno nos da la salvación a nosotros. Entonces nosotros somos incluidos ahí por aceptar la revelación del Eterno. Somos incluidos ahí porque el Eterno nos ha revelado esto. Y muchas personas no tienen el Espíritu del Eterno para decir que son salvos y que ellos pueden pedir la salvación y que tienen que estar con cuidado. Ahora, si nosotros entendemos algo, que el creyente debe de cuidarse, debe de mantenerse firme, debe de mantenerse en la integridad. Porque vaya a pedir su salvación, no. Sino que el creyente debe cada día más de santificarse, de consagrarse para su Creador cada día. Porque he cogido y se le ha revelado la salvación, vive siempre en consagración. No vive pensando en las cosas del mundo, porque ya es una nueva criatura. El Eterno lo ha sellado con su espíritu de santidad, con el sello de la salvación. Como dice ahí en Efesios capítulo 1, verso 13. Vosotros también fueron incluidos en el Mesías cuando oíste la palabra de verdad, el evangelio, la buena nueva de salvación, vuestra salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu de santidad prometido. Entonces el Eterno te sella a ti con la salvación. Dime tú, ¿quién puede quitarte la vida eterna? ¿Cómo tú puedes perder la vida eterna? Entonces estamos diciendo que al Eterno se le puede quitar la vida eterna. Al Eterno se le puede quitar la salvación. Se le puede arrebatar lo que el Eterno ha establecido. Nosotros podemos anular lo que el Eterno ha establecido. Podemos quitar lo que el Eterno ha establecido en su palabra. Entonces, si decimos que la salvación se pierde, entonces hay cierto problema. Porque el Eterno entonces a nosotros nos rechaza más por nosotros pensar de esta manera. Porque cuando se dice esto también se está poniendo al Eterno en una posición humana. Recordemos, cualquier cosa humana se puede perder humanamente, pero la salvación que es sellada con el Espíritu del Eterno, cuando el Eterno escoge a una persona para la salvación, no se puede perder porque el Eterno selló con su Espíritu a sus escogidos. Si nosotros enseñamos todo lo contrario, entonces estamos contradiciendo a nuestro Creador en su propia palabra. Vamos a continuar leyendo ahora. Vamos a leer 3 textos en el libro de los Hebreos. Vamos a leer el libro de los Hebreos, que nos sigue confirmando acerca de la importancia de este estudio y de que el creyente auténtico no pierde su salvación cuando el Eterno lo sella. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, verso 3. Pueden acompañarme ahí. Hebreos capítulo 2, verso 3. Nos dice lo siguiente. ¿Cómo escaparemos? Escuche bien, esto es un texto de lo que se ha cogido para interpretar y para enseñar que la salvación sí se puede perder. Hebreos capítulo 2, verso 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si ocultamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primero por Yahweh y fue confirmada para nosotros por los que oyeron. Este texto de Hebreos capítulo 2, verso 3 se ha malinterpretado. Escuchen bien, cuando dice ahí
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Escuche bien, esto no hace referencia a un descuido y tú vas a perder la salvación. Esto hace referencia, mis hermanos, por eso nosotros debemos de entender la explicación y debemos de entender lo que es la interpretación en su tiempo. El creyente que vive siempre descuidado de las cosas del Eterno pueden llegar a ciertas consecuencias y pueden llegar a ciertas cosas que va a tener que pagar. Hasta puede morir por eso. Exactamente, puede morir, pero no va a perder su salvación porque el Eterno, muchos de sus escogidos, el Eterno se lo ha llevado antes de tiempo. Claro. Y no porque son desobedientes, sino que se han descuidado. Entonces el Eterno, ¿qué pasa? Cuando ve que se está descuidando, el Eterno se lo lleva, pero no porque va a perder la salvación. No. Muchas personas son escogidos, escuche bien, y muchas personas se descuidan del ministerio que el Eterno nos ha dado. Entonces, por tú descuidarte, van a venir consecuencias que tú vas a tener que padecer. Pero eso no significa que tú vas a perder la salvación, porque la salvación no se pierde. Cuando el Eterno te coge de verdad y te sella, tú no vas a perder esa salvación. Entonces se ha malinterpretado este texto de Hebreos capítulo 2, verso 3, que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primero por Yahweh y fue confirmada para nosotros, por los que oyeron. Nosotros, por descuidarnos, pueden llegar grandes consecuencias. Nosotros como creyentes, si descuidamos nuestro ministerio, si descuidamos de proclamar la palabra, de anunciar el mensaje de salvación, si descuidamos nosotros completamente de lo que el Eterno nos ha entregado, de nuestro don y todo eso, si nosotros vamos a padecer consecuencias por eso, porque el Eterno a sus escogidos le da dones, el Eterno le da ministerio para que sus escogidos pongan esto por práctica y expandan el conocimiento de la salvación en el mundo entero. Entonces, ¿para qué? Para que todos aquellos que son escogidos vengan y conozcan lo que es el conocimiento. Porque el Eterno nos escoge a nosotros para seguir revelando el propósito de la salvación a los escogidos que están esparcidos en el mundo. Sí. El Eterno nos escoge. No porque una persona se descuide, vaya a perder la salvación. Van a venir consecuencias, pero no significa que ya el Eterno le quitó la vida eterna. Porque se enseña por ahí que no, que te descuidaste, no predicaste tal día, no te estás congregando, ahora Dios te borró del libro de la vida, allá arriba, te borró del libro de la vida. Estás predicando, te estás congregando, ahora volvió y te anotó. Volviste a hacer lo mismo, te quitó del libro de la vida. Volviste a hacer lo que él le agrada, ahora volviste a anotar. Esas son cosas que no tienen base escritural, no tienen lógica. Y son cosas que no se pueden pensar porque no tienen base fundamental para nosotros ponernos a analizar. Esas son cosas que no tienen lógica pensar. Porque lo escogido será escrito en el libro de la vida y no será son sellados. Serán sellados. Sellados. Entonces, eso de que cada vez que tú te descuidas, que perdiste la salvación, el Eterno te quitó, dejémonos de pensar de esa manera, porque mis hermanos, hay cierta consecuencia para nosotros si nos descuidamos, claro está, pero no por eso vamos a perder la salvación. Lo escogido será sellado para siempre. Para siempre. Porque desde antes de la creación del mundo, el Eterno sabe quiénes son. Entonces dejémonos de pensar así, de esa forma errónea, de esa forma de ignorancia, porque eso las escrituras no lo apoyan. Vamos a seguir leyendo ahí en Hebreos. Hebreos capítulo 5, versos 7 hasta el 9. Hebreos capítulo 5, versos 7 hasta el 9. Nos sigue diciendo, puede ir leyendo los textos con nosotros. Nos dice, en los días de su vida terrenal, el Mesías ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído por su reverente sumisión. Aunque era hijo, por lo que pareció, aprendió la obediencia, y habiendo sido hecho perfecto, escuche bien, vino a ser una fuente de eterna salvación para los que le obedecen. Escuchen, una fuente de salvación, una fuente de vida eterna, de salvación eterna para los que le obedecen. Entonces, esto sigue confirmando, mis hermanos, que el primer paso de la salvación, donde inicia la salvación, es el primer paso de aceptar al Mesías. Entonces, si nosotros decimos que la salvación se pierde, entonces todo lo que padeció Yeshua en el madero fue en vano. Todo lo que predicaron los apóstoles fue en vano. Todo lo que predicaron los profetas fue en vano. Todo lo que se anunció de Moisés, las leyes, los mandamientos, todo eso fue en vano. Entonces, todas las escrituras, mis hermanos, todo esto que usted está viendo aquí,
todo esto fue en vano. Si decimos que la salvación se pierde, entonces estamos contradiciendo las Escrituras. No podemos dejarnos llevar por personas que piensen de esa manera, porque nosotros no podemos caer en el mismo pensamiento erróneo que piensan esas personas. Debemos nosotros de creer a las Escrituras. No es un hombre que nosotros debemos de creer, porque hay personas que le creen más a los hombres que a mí me creen. Sí. No, porque yo obedezco a fulano de tal y que me revela a ti. Entonces tú dices que hay que te da la vida eterna, hay quien te da la salvación. Y te enseña a ti que la salvación se pierde cuando la Escritura enseña todo lo contrario. Nosotros debemos de ignorar eso y hacerle caso a nuestro Creador. Las palabras del Eterno que están establecidas aquí, a esas que nosotros debemos de prestarle atención y ponerlas por práctica. Es al Eterno que debemos de obedecer, mis hermanos, no a lo que diga un hombre de carne y hueso, al igual que usted y nosotros que estamos aquí. Vamos a terminar con los textos bíblicos ahora en Hebreos capítulo 7, verso 25. Hebreos capítulo 7, verso 25, último texto bíblico. Nos dice lo siguiente, que nos sigue confirmando la importancia de este estudio. Nos dice, por eso Yeshua puede salvar por completo. Escuchen bien, puede salvar por completo. No es que el Eterno te va a salvar a media, por medio de esto. Yeshua puede salvarnos por completo. Dice ahí, Hebreos capítulo 7, verso 25. Por eso Yeshua puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Entonces, nosotros, cuando somos escogidos por el Eterno y se nos revela la salvación, nosotros somos completamente salvos. Entonces, las Escrituras dice la cosa claramente como son, no como se enseñan por ahí. Entonces, mis hermanos, la salvación tiene base fundamental. El Eterno da la salvación a sus escogidos, a sus redimidos, a sus siervos, y la da para siempre con vida eterna. Nada ni nadie te la puede arrebatar si tú eres escogido. Nadie te la puede quitar. Así que no se deje engañar y préstele atención y obedezca, lea y ponga por práctica la palabra del Eterno, que es quien tiene la razón. No somos nosotros, es la palabra del Eterno. Porque cuando tú eres salvo, ya tú no piensas en la antigua manera de vivir, sino en obedecer a tu Creador. El Eterno te revela, te da la revelación de la salvación en la vida eterna si tú eres escogido. Y entiende la palabra y la pone por práctica y entiende los grandes misterios y los grandes secretos que en ella hay. Así que, mis hermanos, vamos a terminar y vamos a concluir este estudio con esta reflexión final, la cual queremos que todos presten atención, y si usted quiere anotar en un cuaderno, si usted quiere anotar ahí en sus apuntes, usted puede hacerlo porque es importante. Con esta reflexión final vamos a terminar, que nos dice lo siguiente. Nos dice que luego que nosotros experimentamos el perdón de Dios, el nuevo nacimiento, la naturaleza divina, el sello del Espíritu de Santidad, el sepultamiento de nuestros pecados en lo profundo del mar, la justificación o el ser declarados justos por Dios, el haber sido escogidos y predestinados, ahora pensemos que todo esto puede ser hecho en vano. El plan de Dios con sus escogidos es con la recompensa de una salvación redentora y vida eterna. Para estos no hay perdición. Escuche bien. Luego que nosotros experimentamos todo esto, mis hermanos, el perdón del Eterno, un nuevo nacimiento, viviendo una nueva vida, la naturaleza divina, el sello del Espíritu de Santidad. Ahora que nosotros hemos sepultado nuestros pecados en lo profundo del mar, ahora somos justificados y declarados justos por el Eterno. Ahora nosotros somos escogidos, predestinados por el Eterno. Ahora nosotros pensamos que la salvación se puede perder. Entonces todo esto fue en vano. Sí. Entonces, toda la justificación que las Escrituras habla para los escogidos, todo esto entonces tiene una contradicción. Entonces, para que usted vea que quien falla y tiene errores en su forma de pensar somos los seres humanos. Entonces, todo esto, lo que le hemos leído, entonces quedaría hecho en vano. Después que hemos experimentado todas estas cosas, ahora nosotros venir y decir que la salvación se puede perder. Entonces, todas estas cosas son hechas en vano, no tienen validez y ya no tienen importancia.
Claro. ¿Cómo vamos a decir eso si las escrituras no avala ni apoya esto? Claro, como un ejemplo, como yo, si yo me aparto del camino del Creador y busco el camino del pecado, como se dice, Que el Eterno te libre. que el Eterno me libre, es que yo nunca fui nada. Nunca fue nada. ¿Tú me entiendes? Ahora, yo tengo en mi pensamiento que este camino es hasta el final. Hasta el final, porque tú has sido escogido. Porque yo soy escogido. Ahora, yo tengo en mi pensamiento que el pecado y la mala inclinación hacia lo malo, para mí no sirve. No sirve, porque que ya el Eterno... Sí, todo escogido piensa así. El escogido piensa que el pecado es algo que ya no tiene validez en la vida. En la vida de uno. Sí. Entonces, igual que este servidor también. Entonces, yo me considero una persona escogida, por eso me he mantenido firme, hablando en términos plurales entre nosotros. Nosotros nos consideramos escogidos porque se nos ha revelado lo que es el conocimiento de la salvación y la vida eterna. El Eterno nos ha revelado el conocimiento en su palabra. Y por eso nosotros no estamos jugando a nadie, ni diciendo que somos mayores que otros, que somos más grandes que otros, que vamos a ser exaltados más grandes que otros. No. Nosotros somos personas humildes, pero también hablamos lo que es el conocimiento de la verdad. Entonces, si el Eterno nos ha escogido a nosotros, nosotros hemos entendido que el pecado es una vida, es un estado que es desagradable para nosotros. Ya eso no tiene entrada en nuestra vida. El pecado no tiene control sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos rechazado el pecado, porque el Eterno nos ha revelado la salvación y la vida eterna. Conforme a las Escrituras y conforme a este material, le hemos demostrado que la salvación no se puede perder. No se deje llevar por personas que andan por ahí. Nosotros no pertenecemos a esa línea de que lo siempre salvo, que tú puedes hacer lo que tú quieras, que tú puedes pecar, que tú puedes matar, adulterar, fornicar, que tú puedes hacer todo lo que te dé la gana. Nosotros no pertenecemos a esa línea. Ahora, nosotros le hemos demostrado por las Escrituras que cuando el Eterno te coge, te sella con la salvación, nadie te la puede quitar, nadie te la puede arrebatar. Y tú no pierdes la salvación que el Eterno da. Porque los que son escogidos y elegidos para la salvación no miran hacia atrás, no vuelven a la vida del pecado, mis hermanos. Entonces, si nosotros experimentamos las grandes cosas que el Eterno ha hecho con nosotros, estas grandes revelaciones y los grandes pasos hacia la salvación que hemos dado, ¿cómo vamos a decir que la salvación se pierde? Analice en esta reflexión final que le hemos leído hace un momento. Porque los escogidos no pierden la salvación. No la pierden. Porque son escogidos. Porque son escogidos. Y el Eterno te ha escogido, nos ha escogido. Tanto a nosotros como a los que están ahí, que sabemos que hay muchas personas que están conscientes de lo que es la salvación y la vida eterna. El Eterno no nos puede quitar esta promesa porque ya Él lo estableció. Así que nos despedimos y de esta manera finalizamos este estudio. Quien le estuvo hablando a su hermano y amigo, este servidor, Jody Colcino, junto a nuestro compañero y hermano también, Luis Ramón Disla. Así que el Eterno le bendiga en esta noche, que el Eterno le guarde, pase una feliz noche y nos veremos hasta una próxima ocasión.